En esta lección hablaremos de identificar y definir el problema que es fundamental a la hora de crear un producto digital. Esto nos ayuda a diseñar soluciones que realmente resuelvan la necesidad de los usuarios, ¿no? Y que no sea basado en nuestras opiniones, como ya venimos viendo en las anteriores clases. Al entender claramente lo que buscan y enfrentan, podemos crear una experiencia amigable y fácil de usar que cumpla con sus expectativas. Como bien Javi ya nos explicó, vimos múltiples métodos cuantitativos y cualitativos sobre las técnicas de investigación del usuario. Y estas técnicas se pueden dividir en tres fases. El research generativo, para comprender las necesidades, la ideación, para ayudar a tomar decisiones, y el evaluativo, para evaluar una propuesta. Ahora distribuyamos todas estas técnicas que ya vimos en cada tipo o en cada categoría. Comencemos con el research generativo. Por ejemplo, dentro de este grupo se encuentran los focus groups, análisis de contexto, entrevistas, encuestas, analítica de web, que sería desktop research, 5 whys, mapa de empatía, focus groups, hopes and fears, entre otras. Luego en la categoría de ideación tenemos la competencia de benchmarking, storyboarding, persona, y en el research evaluativo tenemos la evaluación heurística, A/B testing, car sorting, A-tracking, observación participativa, entre otros. Pero viéndolo de esta manera, ¿podemos relacionarlo con alguna de las metodologías que vimos en la clase de metodologías del trabajo? Como bien les puede parecer, estos tipos de research se adaptan perfectamente a las metodologías ágiles que vimos en lecciones anteriores, como por ejemplo Design Sprint. Como vemos en pantalla, podemos dividir estos tipos de research en cada uno de los días del Design Sprint. Por ejemplo, el día 1 podemos mapear utilizando las técnicas del research generativo. Luego en la etapa de ideación podemos hacer el research que está dentro de ideación en la etapa de bocetar y decidir. Y por el último realizar el research evaluativo en la etapa de prototipar y testear. Como ven, ya se va notando cómo todos estos términos que estamos aprendiendo a lo largo del curso empiezan a trabajar juntos para lograr el mismo objetivo, ¿no? Tener una buena experiencia de usuario. Habiendo dicho esto, ¿cómo entonces identifico y defino el problema? Como bien venimos hablando a lo largo del curso, en UX el usuario es el eje de todo lo que hagamos. Sin el usuario no hay user experience, sería solo experience, ¿bien? Primero en principal, si queremos empezar un nuevo proyecto o queremos resolver un problema, siempre se deben hacer estas preguntas iniciales. ¿Qué problemas o necesidades tienen nuestros usuarios? ¿Qué información real tengo para sustentar? ¿Y por qué debo sustentar mi problema? Fácil. Sin datos, eres solo otra persona con una opinión. Esto lo dijo Edward Deming, un economista. Genial, Brian, entendí. Pero ¿cómo respondo a esta pregunta si todavía no tenemos información que sustente justamente nuestras decisiones? Bien, ahí es cuando entra la técnica del research generativo. Más específicamente, la del desktop research, o investigación de escritorio generativo. ¿Qué es lo que vamos a enfocarnos en esta lección? El desktop research es un método de investigación que implica el uso de datos ya existentes para aumentar la eficacia general de la investigación. ¿Bien? Es un tipo de investigación que se basa en el material publicado, en informes o documentos que se encuentran disponibles generalmente en la web, ¿no? Que se encuentran disponibles para todos. Recordá que es una investigación generativa. Estos datos deben ser validados y de fuentes confiables. Pongamos un ejemplo, que queremos cubrir una necesidad creando una aplicación de música que tenga el foco en la diversidad musical, para que, por ejemplo, se puedan escuchar más géneros y no siempre lo mismo. El primer paso sería analizar aplicaciones similares y detectar sus problemas principales. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Vamos a investigar sus reseñas positivas y negativas para ver los principales puntos de dolor de estas aplicaciones. Como podemos ver en pantalla, entre las reseñas positivas encontramos que, por ejemplo, a la gente le gusta mucho estas aplicaciones, pero por ejemplo en el tercer comentario de la reseña positiva vemos que lo único que le molesta a un usuario es el buscador. Si no pones la canción perfectamente escrita, no aparece, por ejemplo, ¿no? Pero donde más vamos a encontrar puntos de dolor va a ser en las reseñas negativas, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro comentario hablando del buscador, que es difícil encontrar música. Hay otra persona quejándose del servicio. Bueno, y así podríamos seguir y hacer una lista de todos los principales problemas de estas aplicaciones. También, por ejemplo, podríamos analizar funcionalidad por funcionalidad, como vemos en el cuadro en pantalla. Vemos que Spotify, Tidal y Qobuz tienen la sección del buscador. Para crear playlist, algunas es manual o automático. Tienen lyrics. Bueno, mira, Tidal sí, pero Qobuz tiene limitado, capaz que es una función premium. ¿Tienen podcast, por ejemplo? Bueno, acá vemos que Qobuz no tiene. Bien, siguiendo con el research, también podemos basarnos en notas periodísticas que sustenten el problema que estamos queriendo resolver. Así como también podemos usar la herramienta de Google Trends para comparar el tópico
que estamos tratando a lo largo del tiempo y si es un tema con demanda, si no, si el problema viene de hace mucho tiempo y demás. Obviamente estos no son los últimos métodos o herramientas que podemos utilizar para validar el problema. Otros pueden ser la audiencia total, las encuestas, los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, que son básicamente objetivos o problemas sociales que podemos abarcar con nuestras ideas, las entrevistas, etc. Genial, lo logramos. Ahora ya tenemos nuestras ideas validadas. Vamos a tener que crear ahora y definir nuestro problema, objetivo y solución. Comencemos con el problema. ¿Cuál es la hipótesis? Tenemos que identificar el problema real que lo motive, ¿bien? Y en su desarrollo tiene que incluir un contexto, tiene que decir los actores involucrados, los facilitadores y los posibles obstáculos que tenemos. Acá tenemos un ejemplo, siguiendo con la aplicación de música, y nuestra hipótesis es: en el contexto de la industria de la música en línea, el problema es que los usuarios encuentran difícil explorar y descubrir nuevos géneros musicales que se adapten a sus gustos. Los actores involucrados son los usuarios de la aplicación y los artistas. Los facilitadores podrían ser la disponibilidad de música en línea, mientras que los obstáculos podrían ser la falta de las herramientas efectivas para explorar y descubrir nuevos géneros musicales. Ahora definamos el objetivo. ¿Qué buscamos? Definir un objetivo concreto que surge del problema. En este caso puede ser, buscamos crear una aplicación de música que se enfoque en la exploración de nuevos géneros musicales, etcétera, etcétera. Luego proponemos la solución. Bien, podemos describir la solución del producto, cómo lo va a solucionar y qué funcionalidades va a tener el proyecto, ¿no? Como puede tener la funcionalidad de una aplicación o una web. Para abordar este problema, la propuesta que estamos creando es una app de música y esta va a permitir a los usuarios explorar una amplia variedad de géneros musicales de todo el mundo. Utilizar un algoritmo de recomendación personalizada que va a analizar las preferencias de los usuarios y sus interacciones con diferentes géneros para ofrecer recomendaciones personalizadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Genial, logramos encontrar la solución a nuestro problema. Obviamente esto no tiene que quedar acá, siempre tenemos que dar lugar al research, incluirlo en todas las etapas, como vimos al principio de la lección. Espero que te haya gustado la clase y nos vemos en la próxima.